¿Es real la lucha libre? ¿Te has preguntado alguna vez si el dolor que vemos en el ring es real? Si esos cuerpos volando por los aires, esos gritos, esa sangre, son parte de un guión o de una verdad que preferimos no enfrentar. La lucha libre mundial es uno de los espectáculos más intensos y teatrales del planeta. Pero lo que millones consumen como entretenimiento, ¿es también un campo de batalla disfrazado? Desde hace décadas, las luces, los aplausos y las máscaras han ocultado una realidad que pocos se atreven a desenmascarar. ¿Qué se oculta detrás del kayfabe, ese pacto de ficción que obliga a los luchadores a vivir una mentira dentro y fuera del ring? ¿Qué hay de aquellos que se atreven a romper el silencio? Muchos la consideran una farsa. Otros, una forma de arte extremo. Pero incluso entre quienes la aman, hay algo que genera incomodidad, los secretos que no se pueden contar, las tragedias que no se deben mencionar y los nombres que han sido borrados a propósito de la historia. ¿Es la lucha libre solo un espectáculo? ¿O estamos frente a una maquinaria que transforma la vida humana en mercancía? ¿Qué precio se paga por mantener viva la ilusión? Bienvenido a un viaje donde cada golpe tiene un eco más profundo de lo que aparenta. Aquí no hay certezas, solo preguntas que incomodan. ¿Te atreves a mirar más allá del cuadrilátero? Los orígenes ocultos del ring. Antes de los gritos, los fuegos artificiales y los millones de espectadores, la lucha libre era algo completamente distinto. No siempre fue un espectáculo global ni una industria multimillonaria. En sus inicios, era algo mucho más sucio, más secreto y quizá más violento. A finales del siglo XIX, en ferias ambulantes y circos de mala muerte, se ofrecían combates como parte de la atracción. Algunos eran verdaderos enfrentamientos. Otros, arreglados para emocionar al público. ¿Fue aquí donde nació el engaño? ¿O el acuerdo entre luchadores por hacer lucir la pelea era una necesidad para sobrevivir? En Estados Unidos, Europa y Japón, estos shows empezaron a generar dinero. Pero también a atraer mafias, apuestas clandestinas y reglas invisibles. ¿Quién controlaba en realidad estos combates? ¿Quién decidía quién ganaba y quién se llevaba el castigo? Y lo más inquietante, ¿cómo pasó de ser un acto de entretenimiento marginal a un fenómeno cultural con códigos, tradiciones y hasta leyes propias? ¿Por qué algunos quieren borrar este pasado sucio de los libros oficiales? Las bases de la lucha libre moderna se construyeron sobre secretos, arreglos y silencios. ¿Estamos dispuestos a descubrir lo que se sacrificó para levantar el ring? ¿Cuántos mitos aceptamos solo porque nadie se atreve a desmentirlos? México, el país que convirtió la lucha en religión. En ningún lugar del mundo la lucha libre fue tan amada ni tan mitificada como en México. Aquí no es solo un deporte ni un show, es una identidad. Los luchadores son héroes populares y sus máscaras, símbolos casi sagrados. Pero, ¿cómo un espectáculo violento se transformó en religión cultural? Todo comenzó en los años 30, cuando Salvador Lutterot fundó la empresa mexicana de lucha libre. El público se enamoró de inmediato de los colores, las acrobacias y el eterno combate entre el bien y el mal. Pero algo más ocurrió, los luchadores dejaron de ser simples atletas. Se convirtieron en íconos, en leyendas vivientes. ¿Por qué México necesitaba tantos ídolos enmascarados? El Santo, Blue Demon, Mil Máscaras, figuras inmortales que no solo luchaban en el ring, sino en películas, cómics y hasta en campañas sociales. ¿Dónde termina el personaje y empieza la persona? ¿Qué tanto sabíamos realmente de ellos detrás de la máscara? Y en medio del culto, aparecieron también las sombras, manipulaciones empresariales, luchadores explotados, escándalos silenciados. ¿A qué costo se sostuvo el mito? ¿Por qué hubo tantos que desaparecieron del radar sin explicación? La lucha en México no es solo un juego. Es un espejo de su sociedad, de sus aspiraciones, de sus dolores y también de sus contradicciones. ¿Podemos venerar algo sin cuestionar sus cimientos? ¿Qué se esconde detrás de la máscara más venerada del mundo? Japón, la disciplina que esconde brutalidad.
Mientras en Occidente la lucha libre crecía como espectáculo teatral, en Japón tomó un camino distinto, el de la disciplina, la resistencia y el dolor real. El puroresu, como lo llaman allá, no es solo lucha, es un código de honor. Pero detrás de esa palabra elegante, ¿cuánta brutalidad se esconde? En Japón, los combates son duros, los golpes suenan reales, porque lo son. La cultura del sacrificio lo exige, demostrar que aguantas más que tu oponente, incluso a costa de tu salud. Pero, ¿hasta qué punto este sufrimiento es voluntario? ¿Cuántos luchadores han colapsado en el ring tratando de cumplir con esa expectativa? Estrellas como Antonio Inoki elevaron el nivel a tal punto que muchos aficionados ya no distinguían lo real de lo actuado. Combates que sangraban de verdad, huesos rotos en vivo, rivales hospitalizados. ¿Era lucha o tortura aceptada? ¿Cuánto daño físico se justificó en nombre del respeto? Y si el sufrimiento es parte del espectáculo, ¿dónde queda el límite? ¿Por qué tantos casos de muertes tempranas o retiradas forzadas fueron ignorados por las empresas? ¿Qué tipo de presión psicológica soportan los luchadores que entrenan para aguantar el castigo sin quejarse jamás? El puroresu ha dado luchas inolvidables y leyendas respetadas en todo el mundo. Pero también ha generado silencios inquietantes. ¿Qué no se cuenta cuando el honor exige no llorar? ¿Qué verdad se oculta tras la reverencia al guerrero invencible? Estados Unidos, el imperio del show. Si México le dio alma y Japón le dio disciplina, Estados Unidos convirtió la lucha libre en una industria. Pero no una cualquiera, sino un coloso del entretenimiento global, donde todo está calculado al milímetro, la música, la entrada, el personaje, el guión y hasta el escándalo. ¿Cómo se construyó este imperio y qué se sacrificó para lograrlo? Desde las ligas territoriales de los años 60 hasta la fundación de la WWF, hoy WWE, la lucha libre fue absorbida por el mercado de la televisión. Deporte y espectáculo se fundieron en un híbrido magnético y peligroso. ¿Quién trazó esa línea? ¿Y quién decidió borrarla? Vincent McMahon, un nombre que cambió todo. Convirtió a la WWE en un imperio que aplastó competidores, transformó luchadores en superestrellas y convirtió la violencia en entretenimiento familiar. Pero también enfrentó juicios, denuncias y escándalos que dejaron huellas. ¿Cuánto poder acumuló este hombre? ¿Y qué secretos quedaron fuera de cámara? La era dorada de Hulk Hogan, The Undertaker, Stone Cold y The Rock esconde historias que no se contaron. Rivalidades reales, lesiones tapadas, presiones contractuales y estrellas que cayeron en desgracia. ¿Cuántos sacrificios se hicieron para mantener el show andando? Estados Unidos profesionalizó el espectáculo, sí, pero también construyó una maquinaria que tritura lo que no le sirve. ¿Es el ring un trampolín hacia la fama o una trampa disfrazada de gloria? La invención del kayfabe. Pocas palabras en el mundo del entretenimiento encierran tanto misterio como esta, kayfabe. Un código. Una mentira compartida. Un pacto silencioso entre luchadores, promotores y el público. ¿Pero qué es exactamente el kayfabe? ¿Y por qué fue necesario crear toda una realidad paralela? El kayfabe es más que fingir que las luchas son reales. Es vivir dentro del personaje incluso fuera del ring. Es negar las amistades entre enemigos, simular odios, inventar lesiones e incluso falsear vidas enteras. ¿Hasta dónde se extendió esta ilusión? ¿Cuántos lo llevaron al extremo? Durante décadas, romper el kayfabe era considerado traición. Algunos luchadores fueron expulsados, otros amenazados, y algunos simplemente desaparecieron de escena tras violar la regla sagrada, nunca revelar que todo es parte del espectáculo. ¿Por qué tanto miedo a la verdad? Hubo casos donde incluso la familia era engañada, donde el personaje consumía al ser humano. ¿Qué pasa cuando finges tanto, que olvidas quién eres realmente? ¿Cuántos luchadores vivieron y murieron sin quitarse nunca la máscara emocional? Pero con la llegada de Internet, redes sociales y filtraciones, el kayfabe comenzó a derrumbarse. ¿Cómo reaccionó la industria? ¿Y qué hicieron aquellos que dependían de esa mentira para mantener su imagen, su carrera o su legado? ¿Es posible que la mayor lucha de todas haya sido contra la verdad?
¿Y si el público nunca quiso saberla realmente? Vince McMahon, genio o villano. Si hay un nombre que cambió la lucha libre para siempre, es este, Vince McMahon. Para algunos, un genio visionario que transformó un espectáculo regional en una potencia global. Para otros, un titán sin escrúpulos que explotó cuerpos, silenció voces y convirtió la lucha en una fábrica de ilusión y sufrimiento. Vince no heredó una empresa, la reinventó. Rompió el sistema territorial, absorbió competidores, fichó estrellas y vendió la violencia con estética cinematográfica. Pero detrás del éxito había algo más: contratos abusivos, presión psicológica extrema y luchadores tratados como desechables. ¿Era esto una estrategia brillante o un juego despiadado? Su obsesión por el control tocó todos los niveles, desde las historias que se contaban en el ring hasta la forma en que vivían sus empleados. ¿Cuántos luchadores fueron obligados a seguir peleando lesionados? ¿Cuántas trayectorias se cortaron por no acatar sus decisiones? Los escándalos también llegaron: acusaciones de encubrimientos, demandas por acoso, muertes bajo su administración, pero McMahon siempre resurgía, intocable, como si el sistema mismo lo protegiera. ¿Qué poder tiene alguien que domina tanto el entretenimiento como el silencio? Hoy, tras décadas de dominio, Vince sigue siendo una figura ambigua. ¿Hizo de la lucha un arte moderno o la pervirtió para siempre? ¿Se puede admirar su legado, sin olvidar a quienes quedaron destruidos en el camino? Las guerras de los lunes por la noche. Hubo una época en la que los lunes por la noche no se dormía. Millones de personas elegían bando, WWE o WCW. Dos titanes de la lucha libre enfrentados en una guerra mediática sin precedentes. Pero tras el espectáculo, se libraba una batalla mucho más oscura, una por el control total de la industria. Todo comenzó en los 90. WCW, respaldada por el magnate Ted Turner, desafió abiertamente a Vince McMahon. Robó talento, ofreció contratos millonarios, y lanzó Monday Night Raw para competir cara a cara con Monday Night Raw. ¿Cómo reaccionó la WWE? ¿Y hasta qué punto estaba dispuesta a llegar para no ser derrotada? La guerra no se libraba solo en el ring, sino en las sombras: espionaje corporativo, sabotajes creativos, campañas internas para destruir carreras. ¿Cuántos luchadores fueron manipulados como piezas de ajedrez en una lucha de egos? WCW parecía imparable. Durante 83 semanas lideró la audiencia. Pero luego, cayó. ¿Por qué? ¿Malas decisiones o traiciones internas? ¿Quién saboteó la empresa desde dentro? ¿Y qué papel jugó McMahon en esa caída accidental? La guerra terminó en 2001 con una sola victoria: WWE compró a su rival. Pero el precio fue alto. Decenas de carreras aplastadas, verdades ocultas, contratos nunca honrados. ¿Fue realmente una batalla por los fans o una guerra fría entre millonarios? Hoy muchos recuerdan esos años como la Edad Dorada. Pero, ¿qué se perdió en esa guerra? ¿Y cuántas verdades quedaron enterradas bajo los fuegos artificiales del triunfo? El misterio de los contratos. En la lucha libre profesional, nada se mueve sin un contrato. Pero, ¿qué contienen realmente esos documentos que firman los luchadores? ¿Son acuerdos justos o trampas legales disfrazadas de oportunidades? Durante años, las grandes empresas han clasificado a los luchadores como contratistas independientes. ¿Qué significa eso en realidad? Que no tienen seguro médico garantizado, ni pensión, ni estabilidad laboral. Pueden ser despedidos sin aviso, pero están obligados a seguir un código estricto, a veces incluso fuera del ring. ¿Cómo se justifica esto en una industria que genera miles de millones? Hay cláusulas de silencio, castigos por declaraciones públicas y restricciones que impiden a los luchadores trabajar en otras ligas sin aprobación. ¿Es esto legal? ¿O es una forma sofisticada de control disfrazada de oportunidad? Algunos han intentado romper estos contratos. Han hablado, demandado, expuesto injusticias. Pero muchos desaparecieron del mapa. Cancelados. Silenciados. ¿Quién protege a los que se rebelan? ¿Y cuántos simplemente aceptan, por miedo?
Incluso las condiciones físicas están sujetas a contrato. Si te lesionas, podrías seguir luchando o perder tu puesto. ¿Cuántos lo hacen por necesidad? ¿Y cuántos mueren en silencio, con el cuerpo destrozado pero atados por una firma? Los contratos no siempre reflejan la gloria que vemos en pantalla. ¿Qué tan libre es un luchador cuando firma para ser parte del espectáculo? Cuando el guión se rompe. La lucha libre vive del guión. Cada movimiento, cada frase, cada giro dramático está calculado para emocionar. Pero a veces, lo impredecible irrumpe sin avisar. El dolor es real. El odio es auténtico. El caos, imposible de controlar. ¿Qué ocurre cuando el guión se rompe? Hay momentos en la historia donde la línea entre ficción y realidad desaparece. Peleas que empiezan según el libreto, pero que se tornan peligrosamente reales. Golpes que no estaban planeados. Sangre que no era parte del show. ¿Qué provoca estas rupturas? ¿Egos? ¿Traición? ¿Locura? Se les llama shoots, combates donde uno de los luchadores deja de fingir. ¿Por qué ocurre? ¿Es una advertencia para la empresa? ¿Un ajuste de cuentas en vivo? ¿O simplemente el desborde de una presión insoportable? Algunos luchadores han usado el micrófono para revelar secretos en directo. Otros han abandonado el ring a mitad de combate, dejando al público en shock. ¿Cuántas de estas escenas fueron encubiertas? ¿Y cuántas marcaron el fin de carreras, alianzas o reputaciones? Lo más inquietante es que, cuando el guión se rompe, las cámaras siguen rodando. ¿Por qué? ¿Por morbo? ¿Por control? ¿O porque, en el fondo, el dolor real vende más que cualquier libreto? ¿Qué siente un luchador cuando deja de actuar y empieza a pelear por su vida o su dignidad? ¿Y cuántas veces el público aplaudió sin saber que estaban viendo una tragedia? Las muertes en el ring. En la lucha libre, el riesgo es parte del espectáculo. Pero a veces, ese riesgo se convierte en tragedia, frente a miles de ojos que no distinguen cuando un luchador está actuando y cuando está muriendo. ¿Cuántas veces la muerte ha subido al cuadrilátero sin ser invitada? No hablamos de lesiones. Hablamos de vidas que se apagaron en plena función. Corazones que dejaron de latir tras una maniobra mal ejecutada. Cuellos rotos. Derrames cerebrales. Traumas internos que nunca fueron diagnosticados a tiempo. ¿Se pudo evitar alguna de esas muertes? ¿Hubo negligencia? ¿Hubo encubrimiento? En muchos casos, el show continuó. El público no supo la verdad hasta después. ¿Por qué no se detuvo todo? ¿Importa más la ovación que la vida? ¿Quién da la orden de seguir luchando cuando un compañero yace inconsciente? Algunos nombres se recuerdan con respeto. Otros fueron olvidados, borrados, minimizados por las empresas para evitar escándalos o demandas. ¿Qué responsabilidad tienen los promotores, los médicos, los entrenadores? ¿Qué protocolos existen, si es que existen? Y la pregunta más inquietante de todas, ¿cuántos luchadores sabían que estaban poniendo su vida en juego y lo aceptaron sin protestar, porque pensaban que el público lo merecía? ¿Dónde está el límite entre el sacrificio y la explotación? ¿Y por qué, cuando la tragedia ocurre, siempre parece que nadie sabía nada? El caso Owen Hart. 23 de mayo de 1999. Kansas City, Missouri. Un estadio lleno. Miles de ojos atentos. Y de repente, el horror. Owen Hart, uno de los luchadores más queridos de su generación, cae desde más de 20 metros de altura y muere frente al público. Lo que debía ser una entrada espectacular terminó en tragedia. ¿Fue un accidente o una negligencia fatal? Owen descendía desde el techo del estadio en un arnés. Un truco planeado. Un guiño al personaje. Pero algo falló. El mecanismo se soltó. La caída fue brutal. Cayó al ring, golpeando el pecho contra uno de los tensores. Murió minutos después. Y lo más escalofriante, el show continuó. ¿Quién tomó esa decisión? ¿Por qué? La transmisión en vivo se interrumpió. La versión oficial llegó con retraso.
Pero las preguntas no dejaron de crecer. ¿Se probaron correctamente los equipos? ¿Por qué se cambió el mecanismo a último momento? ¿Se ignoraron advertencias? ¿Se escuchó al propio Owen, que al parecer había expresado dudas? La familia Hart nunca recibió justicia. Su viuda, Martha, luchó durante años para que su nombre no fuera usado como parte del show. Se negó a permitir que Owen ingresara al Salón de la Fama de WWE. ¿Fue una decisión personal o una forma de protesta? Hasta hoy, el caso sigue siendo una herida abierta. ¿Fue la muerte de Owen Hart un trágico accidente inevitable o una consecuencia directa de la obsesión por el espectáculo a cualquier precio? Y la pregunta que duele más, ¿realmente aprendió algo la industria después de su caída? El rol de las mujeres en la lucha. Durante décadas, las mujeres en la lucha libre no fueron vistas como atletas, sino como adorno. Sex symbols, distracciones, acompañantes de lujo. Mientras los hombres protagonizaban las guerras del ring, ellas eran empujadas al margen. Pero, ¿quién escribió esas reglas? ¿Y por qué durante tanto tiempo nadie se atrevió a cuestionarlas? La lucha femenina tiene raíces profundas, pero fue marginada sistemáticamente. En muchos casos, se les prohibía realizar ciertos movimientos, no recibían formación adecuada y eran utilizadas en segmentos degradantes. ¿Fue esto una estrategia comercial o una forma de control disfrazada de entretenimiento? La era de la actitud de la WWE, por ejemplo, usó a las mujeres como carnada visual, peleas en bikini, lucha en barro, competiciones absurdas. Todo bajo el aplauso del público. ¿Cuántas de esas mujeres querían realmente ser luchadoras, pero fueron convertidas en personajes de burla? Pero la historia también tiene otra cara, mujeres que desafiaron el sistema. Luchadoras como Chyna, Lita, Trish Stratus, Jacqueline o Bull Nakano rompieron moldes. ¿Cómo lograron sobresalir en un entorno tan hostil? ¿Qué precio pagaron por no encajar en el estereotipo? Hoy, hay una nueva generación que exige respeto, atletas, campeonas, mujeres que llenan estadios y protagonizan eventos principales. Pero, ¿es una evolución sincera o solo una estrategia más para actualizar la imagen de la industria? ¿Puede la lucha libre saldar su deuda histórica con las mujeres? ¿O las cicatrices del pasado siguen sangrando detrás del maquillaje y los aplausos? Luchadores que desaparecieron. En la lucha libre, algunos luchadores se convierten en leyendas y otros simplemente desaparecen. Sin anuncios, sin homenajes, sin explicaciones. Un día están en el ring, al siguiente son un recuerdo borroso. ¿Qué pasó con ellos? ¿Quién los borró del mapa? La industria está llena de casos así. Atletas con carreras prometedoras que desaparecieron de cartelera de forma repentina. Sin retiros oficiales. Sin notas de prensa. A veces, ni siquiera con despedidas en redes sociales. ¿Fue una decisión personal o una orden silenciosa desde lo alto? Algunos aseguran que hablar de más, rechazar una historia, criticar una orden o revelar detalles internos basta para desaparecer. ¿Existe una lista negra secreta que condena al olvido a quien desafía el sistema? ¿Quién decide quién merece seguir brillando y quién debe ser silenciado? Otros casos son aún más oscuros, luchadores que cayeron en adicciones, sufrieron crisis mentales o intentaron rebelarse y simplemente fueron ignorados. ¿Qué responsabilidad tiene la industria en su caída? ¿Por qué no hubo apoyo ni segundas oportunidades? Y luego están los que eligieron irse, pero nunca contaron por qué. ¿Qué vieron? ¿Qué vivieron? ¿Qué tanto daño recibieron como para abandonar sin mirar atrás? Las desapariciones en la lucha libre son más comunes de lo que parecen. Y lo más inquietante es que, en la mayoría de los casos, nadie hace preguntas. ¿Es la lucha un espectáculo o una trituradora silenciosa de sueños? ¿Cuántos nombres más fueron enterrados en la memoria colectiva sin que nadie se atreviera a preguntar por ellos? La explotación física. Detrás de cada salto espectacular, cada maniobra arriesgada y cada caída estruendosa, hay un cuerpo que paga el precio. Pero la lucha libre no es solo espectáculo, es desgaste extremo, repetido, muchas veces irreversible. ¿Cuánto dolor se oculta tras la ovación?
Muchos creen que todo está planeado. Pero planear no significa indoloro. Las articulaciones se inflaman, las columnas se dañan, los músculos se desgarran. Y lo más impactante, la mayoría de los luchadores no tiene acceso real a atención médica permanente. ¿Cómo es posible que una industria tan rentable permita esto? Los contratos de muchas empresas establecen que los luchadores son responsables de su propio cuidado. ¿Qué ocurre cuando uno se lesiona? ¿Debe seguir luchando para no perder el puesto? ¿Y cuántos lo han hecho, a costa de su propia salud? Hay casos documentados de luchadores con múltiples cirugías, problemas crónicos y adicción a analgésicos. Algunos llegan al punto de no poder caminar sin dolor, incluso años después de retirarse. ¿Dónde queda la responsabilidad de quienes lucraron con sus cuerpos? Y lo más cruel, a menudo, el luchador debe mantener la sonrisa, fingir fortaleza, actuar como si nada pasara. Porque mostrar debilidad es arriesgar el personaje y el salario. ¿Es esto entrega o esclavitud moderna con luces de colores? ¿Cuántas carreras terminaron antes de tiempo por el silencio forzado ante el sufrimiento? El sacrificio mental. Se habla del dolor físico, de las caídas, de las lesiones. Pero hay un dolor más profundo, más silencioso, más destructivo, el mental. Porque ser luchador no solo implica pelear con el cuerpo, también con la mente. ¿Cuánto cuesta emocionalmente vivir entre aplausos y heridas? Viajes interminables, presión mediática, exigencias de perfección, vidas enteras controladas por contratos, personajes y cámaras. ¿Cuándo descansa la mente de un luchador? ¿Qué ocurre cuando el personaje se come a la persona? ¿Cuándo ya no sabes si estás actuando o sobreviviendo? Muchos luchadores han sufrido depresiones severas. Otros desarrollaron trastornos de ansiedad, insomnio crónico, adicciones o incluso pensamientos suicidas. Algunos llegaron a quitarse la vida. Y, sin embargo, durante años, estos temas fueron tabú. ¿Por qué? ¿Quién se beneficia del silencio emocional? Las empresas rara vez ofrecieron apoyo psicológico real. ¿Era por negligencia? ¿Por miedo a exponer la fragilidad de sus ídolos? ¿O por qué admitir que el espectáculo enferma podía arruinar el negocio? Hay casos donde la caída emocional fue más devastadora que cualquier lesión física. Luchadores atrapados entre la fama y la soledad, entre los gritos del público y el eco de sus propios pensamientos. ¿Puede una industria que glorifica la fuerza reconocer que sus ídolos también sufren por dentro? ¿O seguirá pidiendo sonrisas mientras sus luchadores se quiebran en silencio? Luchadores que desafiaron a las empresas. En un mundo donde obedecer es sobrevivir, algunos decidieron rebelarse. Luchadores que dijeron basta, que rompieron cláusulas, que revelaron secretos, que enfrentaron al sistema. ¿Qué ocurre cuando una superestrella decide no callar más? ¿Se convierte en héroe o en enemigo? No fueron muchos, pero dejaron huella. Algunos expusieron abusos contractuales, otros denunciaron condiciones laborales inhumanas. También hubo quienes hablaron de discriminación, manipulación creativa o prácticas financieras turbias. ¿Y qué recibieron a cambio? Cancelación. Vetos. Campañas para destruir su imagen pública. ¿Por qué tanta fuerza para silenciar la verdad? Muchos de ellos acabaron en circuitos independientes, lejos de las luces, señalados como problemáticos o difíciles de trabajar. ¿Era realmente así? ¿O era una forma de advertencia para que nadie más se atreviera a seguir su camino? Algunos incluso encontraron el valor para ir a juicio. Demandaron a las grandes corporaciones por lesiones, despidos injustificados o daños psicológicos. ¿Lograron algo? ¿O se estrellaron contra muros legales que protegían a los gigantes? Lo más inquietante es que, aunque algunos luchadores hablaron, muchas veces el público no quiso escucharlos. ¿Preferimos la ilusión al conflicto? ¿El héroe ficticio al humano real? ¿Qué se necesita para desafiar una industria que puede borrarte con un chasquido? ¿Y cuántos más estarían dispuestos a hablar si supieran que no serían crucificados por hacerlo? La política en el vestuario. Lo que ocurre dentro del ring es solo una parte del espectáculo. Lo verdaderamente peligroso suele pasar detrás del telón.
En los pasillos, en los camerinos, en las oficinas. Porque en la lucha libre profesional, el verdadero poder no siempre está en el cuadrilátero. Está en la política del vestuario. ¿Quién la controla? ¿Y cómo se sobrevive a ella? En teoría, todos los luchadores son iguales. En la práctica, algunos tienen más privilegios que otros. Existen jerarquías invisibles, alianzas secretas, luchas de egos y decisiones que no dependen del talento, sino de con quién hablas, a quién obedeces o que estás dispuesto a callar. Algunos veteranos controlan el ambiente, deciden qué talentos deben ser impulsados y quién debe comer derrota. ¿Cuántas carreras fueron saboteadas por celos internos? ¿Cuántos debutantes prometedores se hundieron tras una sola conversación a puerta cerrada? Hay quienes se ganan el favor de los jefes. Otros sobreviven callando. Y unos pocos logran escalar sin ensuciarse, aunque no por mucho tiempo. Porque en este entorno, una palabra mal dicha puede sellar tu destino. ¿Cuántos fueron humillados, castigados o congelados por no seguir las reglas no escritas? Y la gran pregunta, ¿cómo afecta todo esto al espectáculo que ve el público? ¿Cuántas historias fueron alteradas, traiciones ficticias evitadas o campeonatos modificados por razones políticas y no creativas? La lucha libre se presenta como un universo épico de justicia y combate. Pero en los camerinos, la verdadera batalla es por el poder. Los luchadores millonarios. Mientras muchos luchadores apenas sobreviven, unos pocos han alcanzado la cima financiera. Mansiones, autos de lujo, películas de Hollywood, contratos multimillonarios. Son ídolos globales, marcas vivientes, leyendas que trascienden el ring. Pero, ¿cómo se llega ahí? ¿Y a qué costo? The Rock, John Cena, Hulk Hogan, Roman Reigns, nombres que mueven millones. Pero no solo por luchar, ellos vendieron una imagen, obedecieron reglas, cumplieron roles corporativos. ¿Se puede ser millonario en esta industria sin sacrificar autonomía? ¿Cuánto del personaje queda pegado a la persona? Detrás del glamour hay contratos de hierro, cronogramas agotadores, obligaciones públicas sin descanso. ¿Es realmente libertad financiera o una jaula de oro? Además, no todos los millonarios llegaron allí por su habilidad en el ring. Algunos fueron premiados por encajar en el molde, físico, actitud, sumisión al guión. ¿Qué dice eso del mérito dentro del negocio? ¿Cuántos talentos quedaron en el camino por no ser comercializables? Y mientras unos firman acuerdos de millones, otros luchan por cobrar su próxima fecha en circuitos independientes. ¿Cómo se reparte realmente el dinero? ¿Quién decide quién merece vivir como estrella y quién no? ¿Es posible admirar el éxito sin olvidar la desigualdad que lo rodea? ¿O estamos ante otro reflejo del mundo real, donde pocos ganan todo y muchos solo sueñan? El culto a los cuerpos. Músculos marcados, abdominales de acero, altura imponente, presencia escénica. En la lucha libre, el físico no es solo apariencia, es requisito, es obsesión, es moneda de cambio. Pero, ¿qué tan lejos han ido los luchadores para encajar en el molde ideal? ¿Y cuántos han destruido su salud por mantener la estética del ídolo? Desde hace décadas, las grandes empresas han promovido un canon corporal casi imposible, cuerpos imposibles de sostener de forma natural, tamaños exagerados, fuerza y definición al mismo tiempo. ¿Es esto real o resultado de sustancias y sacrificios que nadie menciona? El uso de esteroides, hormonas de crecimiento y diuréticos ha sido denunciado muchas veces y ocultado otras tantas. ¿Cuántas carreras se construyeron sobre químicos? ¿Y cuántas vidas se acortaron por seguir un ideal artificial? También está el otro extremo, la presión estética sobre las mujeres. Cirugías, restricciones alimenticias, exigencias estéticas disfrazadas de recomendaciones creativas. ¿Qué ocurre cuando el físico importa más que el talento? Algunos luchadores han confesado sufrir dismorfia corporal, trastornos alimenticios, ansiedad por no verse como esperan los fans. ¿Es esto culpa de la industria o del público que consume cuerpos como productos? Y la gran pregunta, ¿puede haber lucha libre sin culto al cuerpo? ¿O es esa imagen de perfección musculosa parte inseparable del negocio? Drogas, dolor y adicción.
Golpes diarios. Lesiones constantes. Agotamiento extremo. ¿Cómo se sobrevive a ese nivel de exigencia física y emocional? Para muchos luchadores, la respuesta fue simple y trágica: drogas. Analgésicos, esteroides, relajantes, somníferos, cocaína, alcohol. Todo para resistir. Todo para seguir funcionando. Pero, ¿cuánto puede soportar el cuerpo antes de romperse? Durante años, el uso de sustancias fue un secreto a voces. Las empresas miraban hacia otro lado mientras sus estrellas se automedicaban para subir al ring. ¿Cuántas adicciones comenzaron con una receta médica? ¿Y cuántas terminaron en una autopsia? Las historias son brutales: luchadores que tomaban 15 pastillas al día para soportar el dolor, que mezclaban drogas con alcohol para poder dormir, que consumían estimulantes para aguantar giras de 300 días al año. ¿Dónde estaba el sistema de apoyo? ¿Por qué nadie intervino a tiempo? Algunos cayeron. Otros fueron expulsados por dar positivo, pero sin recibir ayuda. Muchos murieron jóvenes, solos, olvidados. ¿Quién cuenta sus historias? ¿Quién se hace responsable? Las empresas implementaron políticas de bienestar solo tras varias tragedias públicas. Pero, ¿realmente cambiaron las cosas? ¿O fue una estrategia para lavar la imagen sin tocar el verdadero problema? Y la pregunta final: ¿cuántos luchadores aún hoy pelean una guerra secreta contra el dolor, mientras el público aplaude sin saber que detrás de cada grito hay una dosis más? La lucha fuera del ring: padres, parejas e hijos. El ring no termina en las cuerdas. Para muchos luchadores, la verdadera batalla empieza cuando bajan del escenario, cuando se apagan las luces y deben enfrentar algo más complejo que cualquier oponente: su propia familia. Giras interminables, agotamiento físico, fama que consume, personajes que se confunden con la vida real. ¿Cómo mantener una relación de pareja? ¿Cómo criar a un hijo cuando pasas más tiempo viajando que en casa? ¿Cuántas familias se rompieron en silencio mientras el show seguía adelante? Algunos hijos crecieron sin saber quién era su padre realmente. Veían al ídolo en televisión, pero no lo conocían en la cocina. ¿Cómo se repara esa fractura? ¿Qué ocurre cuando el héroe de millones es un desconocido para sus propios hijos? Las parejas de los luchadores también enfrentan un infierno particular: la ansiedad por las lesiones, las ausencias eternas, las adicciones, los cambios de humor provocados por sustancias o traumas no tratados. ¿Cuántas esposas y esposos han sido testigos de la caída sin poder intervenir? Y aún más trágico, hay familias enteras dentro de la industria, generaciones que han heredado el negocio y también sus demonios. ¿Es la lucha un legado o una maldición que se transmite de padres a hijos? Públicamente, el luchador es un dios. Privadamente, muchas veces es un ausente, un herido, un fantasma emocional. ¿Cuántas vidas familiares fueron sacrificadas para mantener el personaje vivo? ¿Y quién paga la factura emocional de ese sacrificio? El lado oscuro de los fans. Sin público no hay espectáculo. La lucha libre vive de las ovaciones, de los cánticos, de la devoción de sus seguidores. Pero, ¿qué pasa cuando esa pasión se convierte en obsesión? ¿Dónde está la línea entre el fan leal y el fanático peligroso? Algunos fans han cruzado límites impensables, han enviado amenazas, han acosado a luchadores en sus hogares, han irrumpido en el ring durante eventos en vivo, incluso han seguido a luchadores por días solo para conseguir una reacción real. ¿Es admiración o una forma encubierta de violencia? Ha habido casos de cartas perturbadoras, regalos siniestros, perfiles falsos para manipular emocionalmente a los luchadores e incluso intentos de agresión física. ¿Cómo protege la industria a sus empleados de este acoso? ¿O se prefiere no hablar del tema para no manchar la imagen de comunidad apasionada? Las redes sociales han amplificado esta dinámica. Ahora los luchadores reciben miles de mensajes diarios, algunos de amor ciego y otros de odio salvaje. Insultos, amenazas de muerte, comentarios sobre su cuerpo, su vida personal, su familia. ¿Cómo lidian con esa avalancha psicológica? Y la paradoja: muchos luchadores sienten que no pueden defenderse. Que deben tolerarlo, porque el fan paga entradas, consume mercancía, genera rating.
¿Cuántos han tenido que silenciarse ante el acoso para no poner en riesgo su carrera? ¿Hasta qué punto el espectáculo ha alimentado la idea de que el fan puede exigir, controlar y poseer a su ídolo? ¿Y qué pasa cuando el personaje ya no pertenece al luchador, sino al público? Traiciones reales disfrazadas de ficción. En la lucha libre, todo puede fingirse, incluso una traición. Pero a veces, lo que parece parte del guión es en realidad una venganza personal cuidadosamente ejecutada en vivo, delante de miles. ¿Cuántas amistades se rompieron en el ring sin que el público lo supiera? La lucha está llena de historias de traiciones escritas por creativos. El mejor amigo que se vuelve enemigo, el hermano que ataca por la espalda, el traidor que cuesta un campeonato. Pero lo inquietante es que en algunos casos, esas traiciones eran reales y el guión solo era una máscara. Hay luchadores que descubrieron en plena función que serían humillados sin previo aviso, que perderían su título, que serían golpeados con dureza inesperada. ¿Fue parte del libreto o un ajuste de cuentas? ¿Quién lo permitió? Otras veces, los promotores han usado el guión como arma. Hacer que un luchador pierda credibilidad en pantalla como castigo por haber desobedecido una orden o por haber alzado la voz en backstage. ¿Hasta qué punto las decisiones creativas han sido manipulaciones encubiertas? También hay amistades que terminaron con traiciones improvisadas. Golpes que iban con más fuerza de la necesaria. Promesas rotas. Finales inventados en el último minuto. ¿Cuántas de esas historias de traición en pantalla nacieron de resentimientos verdaderos? La lucha libre es un teatro con reglas propias. Pero cuando el odio real se esconde tras una cámara, ¿cómo sabe el espectador qué es verdad y qué es mentira? ¿Y cuántos luchadores han debido tragar la traición en silencio, actuando frente al público, mientras su confianza y carrera eran destruidas en tiempo real? El silencio cómplice de los medios. La lucha libre genera millones, llena estadios, vende sueños. Y para que ese sueño funcione, hay que protegerlo. Pero ¿quién decide qué se cuenta y qué se oculta? ¿Por qué hay escándalos que jamás llegan a los titulares? ¿Qué papel juegan los medios en este pacto de silencio? Durante décadas, muchas tragedias, abusos y traiciones fueron ignoradas por la prensa especializada. Muertes bajo circunstancias sospechosas, despidos injustos, tratos humillantes, rupturas contractuales que afectaban vidas, todo silenciado o minimizado. ¿Fue ignorancia o complicidad? Algunos periodistas eran fanáticos antes que profesionales. Otros dependían de favores, entrevistas exclusivas o acceso privilegiado a backstage. ¿Podían realmente contar la verdad sin arriesgarlo todo? ¿Cuántos se autocensuraron para no ser vetados? En ciertos casos, las empresas controlaban activamente el discurso. Pagaban campañas, manejaban cuentas falsas, promovían versiones oficiales mientras suprimían las voces críticas. ¿Cuántas narrativas fueron manipuladas desde arriba para proteger la imagen del negocio? Y lo más grave, cuando alguien intentaba hablar, ya sea un luchador, un familiar o un periodista independiente, muchas veces era tachado de amargado, mentiroso o exagerado. ¿Por qué el público, incluso sabiendo la verdad, prefería muchas veces no escucharla? ¿Es posible tener prensa libre en una industria construida sobre ficciones? ¿O los medios terminaron siendo parte del mismo espectáculo, esta vez sin cuerdas ni cuadrilátero? Las federaciones independientes, refugio o trampa. Fuera de los gigantes del entretenimiento, existe un universo paralelo donde la lucha vive con crudeza, pasión y riesgo extremo. Son las federaciones independientes, los shows locales, los gimnasios escondidos en barrios olvidados. Para muchos, son una segunda oportunidad. Para otros, el fin de la línea. ¿Qué hay realmente detrás de este circuito alternativo? Aquí no hay grandes contratos, ni lujos, ni ambulancias esperando tras bambalinas. Los luchadores viajan en sus propios coches, cargan su equipo, luchan por un puñado de dólares, y muchas veces, ni eso. ¿Es esta la verdadera esencia de la lucha libre? ¿O una versión romántica de una precariedad disfrazada de pasión? Algunos encuentran libertad, control creativo, conexión con el público, historias genuinas. Pero también hay explotación, abusos,
promotores sin escrúpulos, combates peligrosos sin regulaciones. ¿Cuántos talentos han sido destruidos física y mentalmente en estos escenarios sin ley? Y aún más inquietante, muchas veces, las federaciones grandes observan desde las sombras. Usan las independientes como campo de prueba, cantera secreta o lugar de castigo para quienes caen en desgracia. ¿Es casualidad que tantas exestrellas terminen allí, relegadas, invisibles? A pesar de todo, en estos espacios aún arde el fuego real. No hay espectáculo televisivo, pero sí entrega auténtica. ¿Es eso suficiente para sobrevivir? ¿O simplemente otra ilusión más, donde los cuerpos se quiebran y el reconocimiento nunca llega? ¿Las ligas independientes son un refugio digno o una trampa para soñadores? El lado criminal de la lucha libre. Entre contratos millonarios, ovaciones y fuegos artificiales, hay un rincón que pocos se atreven a explorar, el lado criminal de la lucha libre. Extorsión, lavado de dinero, amenazas, encubrimientos. ¿Qué tan cerca está el espectáculo de las sombras? En algunos países, especialmente en el circuito independiente, promotores han sido acusados de utilizar funciones para lavar dinero del narcotráfico o grupos criminales. Entradas fantasmas, luchadores pagados en efectivo, ganancias sin declarar. ¿Es coincidencia o parte de un engranaje más grande? Pero no es solo cuestión de dinero. También hay historias de luchadores obligados a actuar bajo amenazas, de mujeres acosadas por figuras del poder en bastidores, de talentos que desaparecieron misteriosamente tras rechazar tratos. ¿Cuántos de estos casos fueron realmente investigados? ¿Y cuántos quedaron sepultados por la fuerza del silencio? En México, Japón y hasta en Estados Unidos, hay testimonios de luchadores relacionados con pandillas, mafias o incluso delitos graves. Algunos se redimieron. Otros cayeron. ¿Qué lleva a un luchador a cruzar esa línea? ¿Desesperación o una industria que no ofrece otra salida? Y lo más inquietante, hay promotores y altos ejecutivos acusados de encubrimiento, de silenciar abusos y hasta de pagar para evitar escándalos. ¿Cuánta verdad ha sido comprada y archivada para proteger imperios? ¿Es la lucha libre un espectáculo o un laberinto donde el crimen se disfraza de entretenimiento? La muerte de personajes, cuando el guión mata al luchador. En la lucha libre, el personaje lo es todo. Un nombre, una máscara, una actitud. El público no se enamora del ser humano, sino del ídolo que representa. Pero, ¿qué ocurre cuando ese personaje muere y se lleva consigo a la persona real? Algunos luchadores construyen personajes tan potentes que terminan atrapados en ellos. Ya no saben quiénes son fuera del ring. Hablan, caminan, actúan como su alter ego incluso en la vida diaria. ¿Es esto parte del oficio o una forma de disociación mental peligrosa? Hay casos donde la empresa decide matar un personaje, lo hacen perder credibilidad, lo ridiculizan, lo sacan del aire sin previo aviso. Y con él, muere también el trabajo de años, la conexión con los fans y a veces, el sentido de identidad del propio luchador. ¿Cómo se sobrevive a ese entierro simbólico? Algunos jamás se recuperaron, cayendo en depresión, alcoholismo o ansiedad severa al no saber cómo reinventarse. Otros intentaron renacer con nuevos personajes, sin éxito. ¿Cuánto depende su valor profesional de un disfraz? ¿Quién decide cuándo termina una identidad? También hay luchadores que decidieron matar su personaje por voluntad propia, como un acto de rebelión o redención. Pero incluso entonces, el público puede no perdonarlo. ¿Qué pasa cuando la audiencia no quiere ver al humano, solo al mito? ¿Puede un personaje volverse más fuerte que la persona que lo interpreta? ¿Y cuántos luchadores han sido sepultados en vida por una historia escrita desde una oficina? Luchadores que murieron jóvenes. Algunos luchadores parecen inmortales en el ring. Saltan desde alturas imposibles, resisten golpes brutales, se levantan una y otra vez como si el dolor no existiera. Pero fuera del espectáculo, la historia cambia. Muchos no llegan ni a los 40. Algunos, ni a los 30. ¿Por qué mueren tan jóvenes? Hay causas oficiales, ataques cardíacos, accidentes, sobredosis, suicidios. Pero detrás de cada una hay un patrón inquietante,
agotamiento extremo, presión constante, adicciones no tratadas, traumas psicológicos arrastrados en silencio. ¿Cuántas de estas muertes fueron evitables? Casos como los de Eddie Guerrero, Chris Candido, Umaga, Ashley Massaro o Bray Wyatt conmocionaron al mundo. Pero más allá del homenaje y las lágrimas, ¿hubo algún cambio real? ¿Se revisaron protocolos? ¿Se asumieron responsabilidades? Muchos de estos luchadores murieron mientras aún eran activos. Otros fueron olvidados hasta que su muerte los volvió noticia. ¿Es justo que se les celebre más muertos que vivos? ¿Por qué el reconocimiento llega cuando ya no puede ser escuchado? Y la pregunta más perturbadora, ¿la industria está diseñada para consumir cuerpos hasta que colapsan? ¿Es parte del ciclo? ¿Y cuántas promesas más serán sacrificadas en nombre del entretenimiento? Detrás de cada muerte joven, hay un sistema que falló. Pero también hay una verdad que incomoda: el espectáculo continúa. Siempre. El retiro imposible. En otros deportes, el retiro es un cierre natural. Una etapa que se respeta. Pero en la lucha libre, retirarse es casi un mito. Hay leyendas que se han despedido más veces de las que han sido campeones. ¿Por qué tantos luchadores no pueden o no quieren irse del ring? Algunos regresan por nostalgia. Otros por dinero. Muchos, por necesidad. Porque no hay pensiones, ni seguridad social, ni protección real para quienes lo dieron todo. ¿Cómo sobrevive un exluchador cuando el cuerpo ya no responde y la industria le da la espalda? Están los que vuelven envejecidos, con cirugías, prótesis y movimientos limitados, pero aún dispuestos a arriesgarse por una última ovación. Y están los que nunca se fueron, llevan décadas luchando por sumas mínimas en gimnasios, parques o ferias, porque simplemente no saben hacer otra cosa. ¿Es pasión o adicción? ¿Entusiasmo o dependencia emocional de la ovación? Y también está el otro lado, las empresas que explotan esa nostalgia. Usan a los veteranos como reclamo, los exhiben como reliquias, a veces sin cuidarlos, sin medir riesgos. ¿Cuántos regresos terminaron en lesiones graves? ¿Cuántos retiros fueron rotos por contratos maliciosos? El retiro en la lucha libre es más que una decisión. Es una batalla interna, un duelo de identidad. ¿Por qué cuando el personaje ha sido tu vida, quién eres cuando ya no subes al ring? ¿Y cuántos luchadores se han quedado atrapados en el cuadrilátero porque el mundo real ya no los reconoce? Los países que prohíben la lucha libre. Aunque la lucha libre es un fenómeno global, en algunos lugares simplemente no está permitida. Ya sea por razones políticas, religiosas, morales o legales, hay países donde este espectáculo está prohibido, censurado o profundamente limitado. ¿Qué teme el poder cuando ve a dos personas fingiendo pelear en un cuadrilátero? En Irán, por ejemplo, la lucha libre occidental es vista como una manifestación cultural decadente. Se toleran formas locales de lucha, pero se censura el estilo teatral, las vestimentas llamativas y cualquier referencia a ídolos extranjeros. ¿Es una cuestión de moralidad o de control ideológico? En países como Arabia Saudita, por años se prohibió la participación de mujeres en eventos de lucha libre. Cuando finalmente se permitió, fue bajo condiciones estrictas, trajes cubiertos, sin contacto físico con hombres, sin discursos fuera del libreto. ¿Fue avance o un espectáculo superficial para lavar la imagen del régimen? En Corea del Norte, cualquier tipo de lucha libre extranjera está totalmente vetada. La exposición a figuras occidentales es vista como subversiva. Pero irónicamente, existen luchas clandestinas dentro del país, grabadas en secreto por soldados. ¿Qué revela eso sobre el poder del entretenimiento incluso en dictaduras cerradas? En algunas regiones de África y el sudeste asiático, se ha prohibido por considerarla violenta, peligrosa o una mala influencia para los jóvenes. ¿Realmente se protege al público o se censura lo que no se puede controlar? ¿Es la lucha libre una amenaza para ciertas ideologías? ¿Por qué un espectáculo de ficción activa mecanismos de censura reales? ¿Y cuántos luchadores han sido silenciados, perseguidos o vetados simplemente por querer hacer lo que aman en el país equivocado? ¿Quién controla la lucha libre mundial? Campeonatos,
rivalidades, historias de traición, todo parece espontáneo. Pero nada en la lucha libre sucede por accidente. Detrás de cada combate, hay decisiones tomadas en oficinas, juntas secretas y llamadas entre ejecutivos. ¿Quiénes son, realmente, los que mueven los hilos del espectáculo global? Por décadas, WWE ha dominado el panorama como una especie de imperio. Pero no lo hace sola. Existen alianzas con cadenas televisivas, marcas deportivas, gobiernos e incluso fondos de inversión internacionales. ¿Cuánto del negocio sigue siendo entretenimiento y cuánto es geopolítica disfrazada? La familia McMahon, que por generaciones dirigió el negocio, mantuvo una estructura férrea. Vince McMahon fue más que un CEO, fue guionista, juez y dictador creativo. ¿Cuánto poder tuvo sobre las vidas de cientos de luchadores? ¿Cuántas historias personales fueron moldeadas por su visión? Con el avance de nuevos competidores como AEW, New Japan Pro Wrestling, AAA o los millonarios eventos en Arabia Saudita, la lucha mundial se ha convertido en una partida de ajedrez entre corporaciones, egos y capital. ¿Quién gana realmente cuando la lucha se convierte en un negocio de cifras astronómicas? Y no solo se lucha por ratings, se negocian identidades culturales, influencias políticas, derechos de imagen, control creativo. ¿Cuántos países han modificado shows para adaptarlos a sus intereses? ¿Cuántos luchadores han sido forzados a callar por presión diplomática o comercial? ¿Sigue siendo la lucha libre un espectáculo de ficción o se ha transformado en una herramienta de poder global? ¿Y qué ocurriría si el público supiera cuán poco control tienen los luchadores sobre su propio destino? El espectáculo que nunca termina. La lucha libre es ficción, pero con consecuencias reales. Es drama, sudor, historia viva. Es un mundo donde los héroes sangran, los villanos lloran en silencio y las batallas más duras no ocurren en el ring, sino detrás del telón. Hemos explorado traiciones, muertes, contratos invisibles, personajes que devoran a sus intérpretes y fanáticos que cruzan límites. Pero una pregunta persiste, ¿por qué seguimos viendo? Quizá porque la lucha representa algo más. Es el reflejo exagerado de lo que somos, nuestra necesidad de justicia, de identidad, de redención. Nos aferramos al ídolo que se levanta tras la caída, al villano que rompe reglas, al combate eterno entre el bien y el mal, aunque sepamos que todo está escrito. Pero, ¿a qué precio? ¿Cuántos cuerpos rotos hay bajo cada ovación? ¿Cuántos silencios hay detrás de cada gloria? ¿Cuántos gritos fueron ahogados para que el show no se detuviera? Los luchadores son artistas, atletas, gladiadores y muchas veces víctimas de un sistema que los usa y los olvida. Pero también son resistentes. Sobreviven. Se reinventan. Algunos incluso escapan del guión y cuentan su historia con voz propia. Aunque no todos tienen esa oportunidad. Porque lo más perturbador es esto, el espectáculo nunca se detiene. Caen unos, suben otros. Cambian los nombres, pero el dolor sigue siendo parte del libreto. Entonces, la pregunta final no es qué ocurre dentro del ring, sino, ¿cuánto estamos dispuestos a ignorar para seguir aplaudiendo? Ahora lo sabes. Lo que parecía solo un show, es mucho más. Es sacrificio. Es silencio. Es lucha real disfrazada de ficción. La lucha libre es un espejo de nosotros mismos, queremos ver héroes invencibles, pero ignoramos sus heridas. Aplaudimos el final feliz, aunque sepamos que por dentro, muchos están rotos. ¿Y tú? ¿Qué opinas ahora? ¿Seguirás viendo el espectáculo igual que antes? ¿O empezarás a preguntarte qué hay detrás de cada caída? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos leerte. Queremos debatir. Queremos que esta historia no se quede solo en la pantalla. Suscríbete para descubrir las verdades que otros prefieren ocultar. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si este video te removió, compártelo. Y si aún no estás listo para dejar de aplaudir, prepárate. Porque las historias que vienen son aún más impactantes.